Buenas tardes. En este programa vamos a volver a tocar un tema que nos tiene que preocupar a todos. El año pasado hice un programa que lo volvimos a repetir la semana pasada sobre el tema del lote 8. Llamaron a una audiencia pública en Aristóbulo del Valle para el 7 de septiembre. El 26 de agosto es el plazo para inscribirse en la audiencia pública en Aristóbulo. ¿Por qué? Si el problema es en el Moconá y el Moconá está en el Soberbio, la audiencia pública se hace en Aristóbulo. No es mucha casualidad que sean lejos de la gente que realmente está comprometida con el tema del camino por el Moconá. Estamos viendo porque no tiene un sustento jurídico. Nos van a hacer ir para discutir qué es la Constitución. El artículo 41 en la Ley Nacional de Protección de Bosques dice que en las zonas rojas no se puede hacer nada que dañe y que tenga un impacto ambiental importante. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a discutir la Constitución. Nosotros vivimos en una república y las leyes están para cumplirlas, no para violarlas, y menos cuando se trata de un gobierno. Podemos decir que es necesario un camino por el parque porque están las comunidades y necesitan que uno pueda, el tema de las ambulancias y todo eso. Y yo creo que sí, que hay que asistirlos. Yo creo que sí, que tienen muchos problemas, pero también estoy convencida de que el parque alternativo que los guardaparques han presentado como viable está lleno de yuyos, abandonados, y lo único que se puede gastar es un puente sobre el arroyo, que realmente el arroyo Yabotí puede crecer, no crecer, se puede llevar el puente, pero gastaron tanto en pasarelas que después se les llevó el río y vamos a seguir tratando de destruir un parque que tiene solo 1000 hectáreas. Es tan rico en biodiversidad que realmente tenemos que ponernos las pilas y decir basta, hasta acá llegaron. Se llama una audiencia pública en Aristóbulo, tenemos un turno para ir y anotarnos, cuando deberían haberlo hecho público un mes antes, y presentar los proyectos que se van a tocar y que vamos a ir a discutir. Yo creo que esa audiencia pública es una truchada, que habría que impugnarla. Si no se puede, creo que todos los ciudadanos tenemos que ir al Centro de Cultura de Aristóbulo del Valle el 7 de septiembre y hacer una manifestación en defensa de nuestra selva. Ya que nos llaman a discutir nuestra Carta Magna, vayamos, pero vayamos a decir no a la destrucción de nuestra selva, basta, porque es ilógico que tengamos que estar nosotros diciéndoles a los que nos gobiernan que tienen que cuidar nuestra naturaleza. Les invito a que por Face se comuniquen con nosotros, a defensores de la selva misionera por el Moconá, búsquennos, infórmense, compartan, opinen, que la única manera de construir una provincia mejor y un país mejor es participando. Voy a hacer una nota a la doctora Graciela Becaluga, que le agradezco de todo corazón, porque cuando estaba sin saber qué hacer, caí en ella y se puso a leer y
me ayuda a redactar esta nota, que estamos juntando firmas. Eso también me olvidé decirles, que estamos juntando firmas porque le vamos a hacer llegar al presidente de la Nación con una copia al ministro de Medio Ambiente, para que sepan lo que está pasando en el país. Ese documento está en internet, también pueden ahí adherirse. Y bueno, ahora en este programa me voy a dedicar a mostrarles de qué se trata esto. Muchas gracias. Búscame entre la hierba buena. Toda agresión a la selva es agresión a la vida. La selva misionera es parte del bosque húmedo que todavía queda. Si vamos al bosque desde 1975, al 85, al 95 y al 2005 y al 2015, nos vamos a dar cuenta cómo la selva oceánica misionera es lo poco que queda en toda una región que abarca 8 estados brasileños, Paraguay y parte de Bolivia. Lo único que queda de esa deforestación total que llevó a que desaparezca la selva es lo que estamos defendiendo ahora en Misiones. La selva no es un montón de árboles, la selva es un montón de vida. Es lo que posibilita la vida. La selva es el inicio del ciclo del agua. La selva protege de esa agua que produce a la tierra, a los animales, a la vida. El humus, que es esa franja negra al pie de la selva, tarda entre 300 y 700 años para producirse. La naturaleza tarda todo ese tiempo para producir el humus. Si sacamos la selva, las lluvias, dado las pendientes, producen la erosión. Ese humo desaparece, los ríos se llenan de sedimentos y son cada vez menos caudalosos. Es decir, que todo el ciclo vital que produce la selva está en peligro cuando alguien entra con una topadora, con una motosierra, con un hacha. Tengamos en cuenta que si queremos preservar el agua, la tierra y los árboles, no tenemos que estar pensando cosas raras. El turismo será turismo si hay selva. Si no hay selva, no hay turismo. Y aquel que tiene un emprendimiento turístico tiene que cuidar la selva. Estamos realmente ante un problema exógeno que hace de la selva su negocio, que un emprendimiento turístico, que un camino que introduce en la selva para que los guaraníes tengan ambulancias cuando con sus teléfonos celulares puedan llamar a 40 kilómetros para que alguna vez llegue un médico, si no llueve, porque si llueve, olvídense de que va a entrar una ambulancia. Es decir, que todo es mentira. Los aborígenes necesitan selva virgen, y cuanto más virgen sea la selva, más alimentos van a tener, más protección van a tener, más plantas medicinales que ellos usan para curarse van a tener, y la reserva Moconá más protección va a tener. Cuando hablo de la selva que da vida, hablo de la vida del yaguarete, de la vida de la anaconda, de la vida del tapir, de la vida del guacamayo, de los loros barranqueros, de los loros misioneros, del tucán, de la vida de los peces, del dorado, del pacú. Pero también hablo de la vida del animal racional, bípedo e implume, el aborigen guaraní nómade es alguien que desde que se creó el mundo ha tenido todo servido por la naturaleza.
Moconá quiere decir que se lo traga todo. Ellos son los que se lo tragan todo. El aborigen hacía su trampita, su aripuca, su cimbra, o con su lanza y sus flechas, recorría los bosques misioneros y los bosques cuencaplatinos de la selva oceánica y tenía todo. Y mataba solamente para comer. Mataba lo necesario para ese día, porque no podía guardarlo. Entonces había un equilibrio en su cadena trófica para que él pudiese alimentar a su familia, pero no mataba más. Las frutas y lo que tenía que comer de vegetales se lo daba a la selva. Por eso todo aquel que hable de que un camino va a ayudar al aborigen, lo está matando. Y los aborígenes americanos están en extinción. Y nosotros no podemos colaborar con esa extinción. El aborigen no necesita caminos, el aborigen necesita selva. Y cuanto más selva tenga, cuanto menos meta la mano el hombre blanco en su selva, mejor va a vivir el aborigen. Y es el favor más grande que le puede hacer el gobernante blanco al aborigen. Es no querer introducirlo en un progreso que será progreso para unos pocos blancos, pero no progreso para los aborígenes. Por eso esta lucha por preservar la selva tiene una solución. Misiones necesita 21 representantes elegidos por el pueblo que voten una ley de un solo artículo y que ese artículo diga que está prohibido talar un solo árbol nativo. Como no existe esa ley, las organizaciones que están defendiendo la selva tienen que hacer un recurso de amparo para amparar a la selva, a los indios y a los animales. Y también amparar a nosotros mismos, a los blancos, porque para algo está nuestra selva misionera. Dios la creó para algo. Sin que mis palabras sean la verdad revelada, quiero decirles que se acuerden que Dios perdona siempre. El hombre algunas veces, la naturaleza nunca. Y el que se meta contra la naturaleza siempre va a perder y va a perjudicar a las generaciones presentes y futuras de seres humanos que necesitan de la naturaleza.